Hola compañeras, buenas tardes, ¿cómo están todas? Bendiciones. Hola compañera, muy bien, gracias a Hola Dios. ¿Cómo están compañera, ustedes? Amén. hola compañera, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Eh, Cordial saludo, tutor. Me presento, mi nombre es Paula Dirianis Morales Gómez, estudiante de la carrera de Educación Infantil de la Universidad UNAP. Muy buenas tardes, estimado tutor, cordial saludo. Mi nombre es Rosa Isela Vega Torres, soy estudiante del programa de licenciatura en Educación Infantil y vamos a socializar la actividad número 3 del curso de didáctica. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juana Valentina Carranza Carrillo, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil y estoy en el tercer semestre. Y hoy estamos aquí para desarrollar la planificación de la clase de la tarea 3 de didáctica. Bueno, compañeras, pues estamos reunidas ya como habíamos puesto de acuerdo para la realización de la actividad fase 3. Como tal, creo yo que el tema principal por el que se nos indica que hagamos esta web conferencia es el punto número 2. Como tal, la guía toda es colaborativa, pero yo creo que este es como el punto central y es el que vamos a organizar hoy, que es seleccionar un tema en grupo colaborativo para desarrollar una clase didáctica de manera dinámica. Tenemos que hacerlo de manera consensuada, o sea, que todas estemos de acuerdo del tema que se va a escoger, tomando en cuenta los intereses y perspectivas de todas. Recuerden que el objetivo principal es destacar el enfoque didáctico en la planificación y ejecutación de la clase. Pues ya nosotras habíamos quedado de acuerdo en que cada una iba a mirar qué temas, de pronto a investigar, a ver qué temas proponen para esta actividad, así que pues las escucho. Así es, estimada compañera, como lo acabas de mencionar, pues a este punto pienso que ya todas revisamos la actividad, miramos detalladamente la guía. Yo traje varias propuestas para que consensuemos el tema que vamos a elegir. Eh, Traje en específico 5 temas, no sé si les pueda llamar la atención y se elija uno de ellos. El primero es las formas y figuras, otro los colores de vida, otro los animales, el cuarto la naturaleza que me rodea, 5 incluyo a mi entorno. Esos son los temas que organicé. ¿Cuál otro tienen ustedes? Bueno, yo también ya había leído la guía, ya nos habíamos puesto de acuerdo en que cada uno iba a escoger un tema o 5. Bueno, yo en mi caso yo escogí 5 temas que me llamaron mucho la atención y se los voy a nombrar. El primero es la alimentación saludable. El segundo tema es el respeto y la convivencia en el aula de clases. El tercer tema es cómo cuidar mi escuela. Mi cuarto tema sería el valor de la amistad y el compañerismo. Y ya como último tema, la importancia de asistir a clase. Esos fueron mis 5 temas elegidos que me llamaron mucho la atención. Pues todos los temas o sea, se ven interesantes, importantes, son temas bastante profundos. Yo personalmente, pues sí, cuando me puse a investigar y a mirar, hubo un tema que me llamó bastante la atención y es el tema de aprender a cuidar mi cuerpo, ya que abarca muchas cosas, e incluso pues abarca, se relaciona un poco con los temas que ustedes escogieron, ya que hoy en día es de suprema importancia inculcarles eso a los niños, no simplemente en el ámbito de la nutrición, del cuidado personal, de la autoestima, sino también en el ámbito del respeto. Ellos eh, tienen el derecho a exigir que se les respete como niños, se les respete su cuerpo por los diferentes casos que hay hoy en día, que lastimosamente de abusos en nuestros niños. Lastimosamente es un tema que muy poco se toca, pero es un tema que yo creo que es demasiado importante. Yo personalmente como futura maestra me encantaría tocar ese tema con los niños, obviamente de una manera que no se vea tan brusca, de una manera profesional,
pero sí es un tema que para mi opinión, no sé qué opinan ustedes, sería importante tocar. Así es, ¿y cuál es tu tema, compañera? Disculpa. No sé si lo escuchaste, compañera, aprender a respetar mi cuerpo Ah, no, no lo había escuchado. o Tu aprender a cuidar disculpa. mi cuerpo. A una de esas. O sea, se le puede, yo creo que es el mismo título, pero se puede cambiar. No sé qué les parece. Pues a mí me gusta mucho, la verdad, ese tema. Pues le presté mucha más atención al contexto que al tema central como tal, pero pienso que tienes toda la razón en lo que acabas de mencionar. Incluso pienso que es muy interesante enseñarle este tema a nuestros niños porque le vamos a enseñar a cuidar su cuerpo de manera divertida, protegiendo su salud, salvaguardando su integridad física, moral, mental. Entonces, me gusta mucho, no sé si lo podemos dejar también como cuidar mi cuerpo, no sé qué te parece. Sí, también puede ser, compañera. ¿Qué opina la compañera Valentina? Bueno, a mí la verdad también me parece un tema muy interesante y que le podemos sacar mucho provecho, ya que hoy en día es un tema que se ve frecuentemente en niños y a veces esos temas no los tratan en casa los padres de familia, entonces nosotros al tocarlo en el colegio ya es bastante importante para los niños. Claro. Le podemos enseñar muchas cosas, como cuáles son las partecitas que no les deben de tocar, las partes de su cuerpo que deben cuidar. Es un tema muy interesante, la verdad. Así es. Tienes toda la razón. Entonces, pienso que si todas estamos de acuerdo, dejamos ese tema, cuidar mi cuerpo. Sí, compañera. Yo Yo pienso que como lo habíamos planeado ya anteriormente, cada una también había organizado un material, unas herramientas que usaríamos como tal en la clase con los niños. No sé si hacemos como especie de una mímica o algo parecido de cómo podemos iniciar dando este tema en una clase con nuestros alumnos, que nos metamos como en ese rol, en ese papel de maestra ya como tal. No sé quién quiere iniciar o qué les parece. Sí, compañera, realmente, pues sabemos que vamos a tratar esta clase con niños chiquitos. A los niños pienso yo que se les llama mucho la atención los que son manejar las cosas de manera didáctica, o sea, dinámica, de manera participativa, que ellos se entusiasmen viendo videos, imágenes, coloreando, o sea, que ellos, mejor dicho, exploren mucho su imaginación. Eso es algo muy importante y de hecho que he aprendido mucho estudiando esta carrera y es que, o sea, hay que salir de esa zona de confort de la educación tradicional que se ha venido manejando en todos estos años, que fue la educación que me imagino que las tres recibimos. Hay que dejar que los niños, o sea, aprendan, como decías tú, de manera divertida, que ellos no se aburran, que si ellos quieren ir a la clase, o sea, que como nos pasaba mucho de que, ay, voy para el colegio, ay, no quiero ir, no quiero ir, o qué felicidad a veces se le daba a uno cuando bueno, no había clase, sino que ellos se entusiasmen, o sea, llevar las cosas más allá de lo, obviamente también en base al aprendizaje, pero que eso les llegue, que eso les quede grabado, que no sea una clase más, sino que sea una clase donde ellos se lleven un aprendizaje y lo pongan en práctica. Totalmente, compañera, estoy de acuerdo. De hecho, pienso que tenemos que desarrollar un papel muy importante, muy fundamental como maestras. Debemos tratar de ser lo más creativas posible para tocar ese corazoncito de esos pequeños y que, como lo mencionabas ahorita, cuando ellos vayan a tomar su clase, vayan con el mejor de los entusiasmos, sabiendo que van a tener una maestra en su aula de clase con la que pueden contar, pueden confiarle sus cosas de su cuerpo. De hecho, ya que este es el tema central, que también es un tema que abarca muchos otros, se deja tratar muy fácilmente. Pienso que
que debemos tratar de ser lo más amorosas posible, lo más empática posible con nuestros alumnos, con nuestros niños, y totalmente de acuerdo con lo que acabas de aportar. ¿Qué opina nuestra compañera Valentina? Pues la verdad que podemos comenzar de una vez ya diciendo la planificación que hicimos y todo eso, porque la verdad es que es un tema muy bueno, la verdad, y le vamos a sacar mucho por provecho. Ok, compañera Rosa, tú que estás compartiendo, ¿podrías por favor ir anotando el título en Word como unas noticas, por favor? Listo, claro que sí. Compañeras, vamos a organizar. Ya establecimos entonces que el tema central será cuidar mi cuerpo. No sé si le agregamos aprender a cuidar mi cuerpo o solo cuidar mi cuerpo. Aprender a cuidar mi cuerpo está bien, compañera, pienso yo. Listo. Bueno, compañera, pienso yo que debemos como ir plasmando como tal, cómo sería nuestra clase, qué vamos a decir, qué herramientas vamos a utilizar, de pronto que nos metamos en el rol o en la mímica, como lo decía anteriormente, del papel de maestras como tal, cómo vamos a llegar a impactar a esos niños, qué les vamos a decir, cómo vamos a iniciar esa clase. Entonces, escucho propuestas o no sé si inicio. Eh, pues, compañera, pues tenemos que tener claro el objetivo principal de la clase, ya que pues a eso se debe la matriz. El objetivo principal de la clase y es inculcarles a los niños lo que es el cuidado personal, el cuidado emocional y el cuidado moral. También en ese orden de ideas, el objetivo es llamar su atención, también que ellos participen, que ellos se involucren en la clase y que pues les quede ese aprendizaje. ¿Ustedes cómo creen que podría iniciar la clase? Bueno, pues tienes toda la razón. Tenemos también que tener en cuenta que son niños de primero de primaria, que debemos ser muy creativas, que en nosotras está tener ese rol de darle seguridad, confianza a los estudiantes, que cuando ellos lleguen al aula de clases sepan que pueden contar con una maestra que los va a apoyar, que está presente, que les va a dar herramientas que los van a ayudar a ellos para su vida, para salvaguardar su integridad, su salud. Pues yo iniciaría la clase de la siguiente manera: llegaría con la mejor actitud al salón, al aula de clases, le daría sus buenos días, iniciaríamos con una oración. Les diría que vamos a hablar de un tema muy importante y fundamental, que es nuestro cuerpo. Les haría una pregunta, les preguntaría si saben que cada uno de nosotros tiene un cuerpo muy especial con el que podemos hacer muchas cosas, como saltar, correr, abrazar, sonreír y hacer cosas divertidas. Pero también les enseñaría que deben aprender a cuidar ese cuerpo para que esté sano, saludable todo el tiempo y para que puedan seguir jugando, teniendo una infancia adecuada también. También utilizaría distintas herramientas como por ejemplo eh, romper el hielo con ellos, con una canción donde también puede implementar lo que es los hábitos saludables que ellos deben tener para cuidar ese cuerpecito. Iniciaría eh, con una canción que hable de cómo ellos deben lavarse sus manitos, bañarse, comer saludable, qué deben de hacer para tener ese cuerpo sano. Ok, compañera, como tal dijo el inicio, el desarrollo y el cierre. Sí, no sé qué dice la compañera Valentina. Bueno, pues a mí la verdad
Me gustaría iniciar, dándoles una pequeña reseña del tema del que yo les voy a hablar, haciéndoles preguntas de cuáles son las partes, cuáles son sus partes favoritas del cuerpo. También me gustaría hacer un juego. Puede ser como un jueguito que tenga como que sea como una cajita de sentimientos donde, por ejemplo, vengan unas preguntas como si un amigo te abraza sin que tú quieras, cómo te sentirías, si te sentirías incómodo o no. Me parecería muy chévere comenzar la clase así, ya que son niños pequeños y más que todo, a veces no es sobrecargarlos de tanta información, uno hablando y hablando y hablando, sino que como son niños pequeños, ellos a veces entienden más por juegos, por imágenes. Entonces, a mí la verdad me gustaría comenzar la clase así, de una manera más didáctica. Me- bueno, compañeras, me parece bien, bien, o sea, las dos de verdad profundizan y o sea, tocan el tema de una manera que a los niños les llamaría mucho la atención. Pues no sé si la compañía, bueno, pues yo pensaría que inicialmente me gustaría que el salón tuviera ese lema, o sea, el lema de la clase que se va a presentar ese día, que es cómo cuidar mi cuerpo, poder pegar panfletos, pegar imágenes, adaptar el salón a eso. No sé si en el inicio de, en el inicio de lo que está anotando la hermana, la compañera Rosa podría anotarlo ahí en el Word. Sí, En el inicio de la clase, perdón, en el desarrollo podemos anotar eso. Eh, ¿Cómo se va a manejar la clase? Pues puedes anotar ahí de manera didáctica, eh, dinámica, perdón, de manera dinámica, perdón. Dinámica. Abajo en las herramientas perdón, sí, sí, bueno, creativa. exacto. Y participativa. Ok, en herramientas pues podemos mencionar todo lo que ustedes están diciendo. Pues yo opino que sí, pues pegar los panfletos, adecuar el salón, podría decir yo que puedes anotar en herramientas. Pues pienso que para que no quede como en el video todo lo que estamos diciendo, lo que estoy escribiendo, yo organizo ahora de manera más paciente qué herramientas vamos a utilizar como para implementar las tres propuestas que hemos mencionado ahorita. Ok, pero bueno, pues como estás haciendo las notas por ahora, yo creo que algo que sí tenemos seguro es como de qué les parece si podemos colocar un video que explique y que luego a los niños se les pregunte sobre qué entendieron. Y las imágenes, los panfletos, algo de eso seguro, pero ya, pues ahorita podemos profundizar en eso. Totalmente, compañera. E incluso yo me iba a basar mucho en uno de los temas, pues, en los hábitos saludables, me llama mucho la atención. Y creo que se enlaza muy bien con el tema de aprender a cuidar mi cuerpo, porque de una manera, pues, cuidar su cuerpo y sus hábitos eh, saludables lleva de una cosa a la otra. También tengo como algunas herramientas que utilizaría, aparte de la canción, pues poner como imágenes mostrándoles a ellos cómo deben aprender a limpiar sus dientes, hacer diferentes actividades para que ellos vean cómo deben bañarse, tratar de hacerlo de la manera más explícita posible y creativa para que ellos capten esa información de la manera más adecuada. Ok, compañera, me parece bien.
que dicen si, bueno, iniciando la clase, recalco, yo no sé si están de acuerdo, pues se adecue el aula, esperamos que los niños, esperamos que los niños hagan sus preguntas, digamos que se motiven y pregunten. Seguido de eso, se podría hacer el video, perdón, se podría ver el video y pues ahí pues me imagino que ellos tendrán preguntas sobre el video, o sea, podemos nosotras adecuarles unas preguntas sobre qué entienden sobre el video, qué les pareció, cómo ellos manejan su autocuidado, qué piensan ellos del tema. Y ya pues ya abordando eso a profundidad se puede hacer, exacto, la canción esa que usted dice, compañera, para que ya ellos entren en algo más didáctico, se diviertan, se rían, pero, o sea que yo pienso que los niños en ese ámbito de preguntas, respuestas, que sean dinámicos, ellos les llama mucho la atención eso y se emocionan. Obviamente de manera adecuada, sin formar desorden ni salirnos de lo académico, pero sí es importante que ellos se desenvuelvan. ¿Qué opina usted, compañera Valentina? Pues a mí la verdad me parece bien. También les podemos hablar a los niños, conversar con ellos, hablarles sobre el respeto y sobre situaciones para que ellos puedan entender más, porque el objetivo que nosotros vamos a tener es que ellos puedan aprender a cuidar su cuerpo, cuáles son las partecitas que ellos deben de tener en cuenta, que no les pueden tocar, todo eso, y pues con las imágenes, con el video, o también podemos llevar materiales como plastilina, cosas así, más que todo para que ellos vayan aprendiendo sobre el tema. Ok, Así, el- la compañera Rosa me gustaría que por favor, ya que tiene los apuntes, anotara donde dice perdón, donde dice cómo se va a manejar la clase, anotara video en la parte de arriba, exacto ahí, ya, donde video. videos explicativos, Ah, imágenes, exacto. panfletos. También, o sea, vamos a poner como el seguimiento de cómo se va a dar la clase. Primero se va a mostrar el video, después se van a poner, después preguntas, de ahí seguimos con lo que usted propone, compañera, que es la canción. Preguntas. Mm, La canción, o puede ser también un dibujo, donde exacto, nosotros le estamos pidiendo a los niños que dibujen una situación donde ellos se sientan incómodos. exacto. También Bueno, que sería muy también, chévere. bueno, que también armemos grupitos, que se armen en grupos, que ellos que intercambien palabras, que se digan de pronto entre ellos mismos, porque a veces entre ellos mismos se tienen más confianza, qué les gusta de ellos, qué no les gusta de su físico, qué no les gusta hacer, por lo menos hay niños que no les gusta bañarse, hay niños que no les gusta cepillarse, que ellos interactúen entre ellos mismos y nosotros como maestros analizar la situación. A veces entre ellos mismos se cuentan pues el otro tema de pronto si están sufriendo algún tipo de acoso, sea escolar o sea familiar, analizar nosotros como tutores eso. También, perdón que la interrumpa, compañera, pero también ya después que los niños vean el video y eso, sería bueno que les preguntáramos a los niños qué aprendieron del video, cuál fue la enseñanza que les dejó. Sería muy chévere, más que todo para darnos cuenta si ellos están enfocados en el tema del que nosotros le estamos hablando o si lo están entendiendo. Sí, totalmente, compañera. Pienso que nuestro rol también, como lo mencionaba ahorita, es crear esa confianza, ese vínculo con los niños, para que también si ellos se encuentran en una situación incómoda puedan tener la confianza de hablarlo directamente con nosotros, no necesariamente con sus compañeritos. También podemos dejar tareas, digamos, como con muñequitos, donde ellos puedan expresarse coloreando, mostrando qué parte de su cuerpo les han tocado, porque también pueden ser unas alertas que nos pueden
poner a nosotros atentos a ciertos casos que se puedan presentar con ellos y sobre todo salvaguardar su integridad, sus derechos, todo. Exacto. Entonces, pues bueno, que entonces, pues ya aquí pues haciendo un pequeño resumen de lo que va a ser la matriz, se dice que el inicio pues va a ser el adecuar el salón, después mostrarles el video, seguido hacerles las preguntas de qué entendieron, de qué les pareció el video, de cómo pues ellos, o sea, que si de pronto su papá los acompañan en lo que es su aseo personal, si en su casa les han tocado el tema de cuidarse, del respeto, de qué partecitas del cuerpo no se pueden tocar, de que ellos, inculcarles de que no cualquier persona puede acercarse a ellos. Entonces, eso en ese orden de ideas. Lo tercero, perdón, sería lo que dice la compañera Rosa, que menciona que hagamos como, o sea, una canción una canción que sea bastante dinámica para que ellos se estiren, para que ellos bailen, para que ellos se diviertan. Seguido de eso podríamos armar los grupitos para que los niños interactúen entre ellos y ponerles a hacer los dibujos que dice la compañera Valentina, donde ellos se expresen, donde uno pues ahí analiza mucho. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Porque la jornada como tal, o sea, la clase va a ser, la jornada demora de 5 a 6 horas y pues la clase, toda la jornada de ese día, pues yo creo que se enfocaría en ese tema, porque como es un tema bastante extenso, Claro. no sé qué Pues más. si quieren les voy a mostrar unos pequeños eh, herramientas, unas pequeñas herramientas que nos pueden servir, que podemos llevar para adecuar el salón y pongamos a cada uno de ellos de pronto a hacer esas actividades, se las voy a mostrar en breve. Bueno, como pueden observar en el video, sé que no se escucha por problemas de conexión. Eh, Aquí prácticamente es un dibujo en grande donde arriba ponemos una especie de cinta y con un marcador borrable pintamos las caries de los dientes y enseñamos a los niños cómo cepillarse, cómo quitar esas caries, cómo cuidar esa dentadura, lo importante que es cuidar su dentadura para evitar consecuencias graves. También enseñar, aquí tengo otro videito que los enseña a ellos a cómo bañarse. Si se dan cuenta, se usan materiales muy simples como papel cometa. Creo que entre las tres haríamos un gran equipo, seguiríamos intercambiando ideas, seguiríamos plasmando en el corazón de esos niños sus buenos hábitos, cómo pueden cuidar su cuerpo, cómo deben bañarse, cómo deben mantener ese cuerpo limpio, libre de gérmenes, libre de enfermedades, todo lo que, los beneficios que trae mantener el cuerpo limpio y los que no les beneficia también. Bien, compañera, esas son herramientas que se podrían también usar en el aula de clase, en la adaptación que se menciona que se podría hacer en el. Algo que también pues me gustaría implementar
Pues sabemos que hoy en día tocar los temas de crianza con los padres no es de pronto fácil, pero sí, sí se nos llegaría a dar la oportunidad en lo propio, pues también como orientar a los padres de la manera más amorosa posible, saberle llegar, cómo deben compartir tiempo con sus hijos, ayudarlos a hacer sus actividades, estar alerta a los signos que ellos presenten, porque pues todo lo que ellos digan o hagan es importante. Sí, compañera, de acuerdo. Eso es algo bastante importante. Entonces, ¿qué otra cosa proponen para ese día? Pues yo propongo también que más que hablarles sobre la higiene y eso, porque es un tema también muy importante, también les podemos hablar más que todo sobre las partecitas que ellos no deben dejar que le toquen. Yo le mandé unas imágenes a la compañera Rosa, que no sé si las puede mostrar aquí un momentico, que sería muy chévere que las desarrolláramos en la clase. Por ejemplo, este sería el ejemplo que le pondríamos a los niños, que es el semáforo de respeta mi cuerpo, tanto a los niños como a las niñas, como por ejemplo, rojo es prohibido tocar, que ya sería como sus partecitas íntimas que no, obviamente no deben dejarse tocar. Ya ten cuidado, sería como en los cacheticos, en las manitos. Y el verde sería solo si yo acepto, por ejemplo, aquí en los sombritos y en la cabecita. Porque hay muchas veces que le dicen a los niños, más que todo en el hogar, que siempre deben de saludar con un abrazo y un beso. Y muchas veces no debe ser así porque o sea, no todas las personas tienen las mismas intenciones. Y eso sería muy claro también explicárselo a los niños, hablarles sobre ese tema. Y en la otra imagen, no sé si lo puedes robar un momentico la compañera Rosa, que ya sería como que ellos deben de colorear cuáles son las partes que ellos no les gustaría que le tocaran, las que deben tener cuidado y las que también. La verdad es que me parece una actividad muy chévere porque hoy en día se ve mucho el abuso en el cuerpecito de los niños y a veces en casa no le hablan de eso, sino que le dicen, no, tú tienes que saludar con un abrazo y un beso. Y ahí hay muchos niños que se incomodan al saludar así y no debería de ser así. No sé qué opinan ustedes, la verdad. No, me parece bastante bien y eso también sería como una forma de evaluar a los niños. O sea, ver si ellos sí prestaron atención. Sí, totalmente. Incluso también podríamos dejárselo como actividad para que los padres también miren que estamos profundizando en estos temas, previniendo más que todo situaciones que puedan afectar a los niños, que ellos también puedan irles enseñando, porque también hay que recordar que somos un equipo, los padres con nosotros los docentes, que no solamente la tarea es nuestra, sino de ellos, que son los que más conviven con los niños, puedan aprender a cómo evitar estas situaciones. Entonces, me gusta mucho esta actividad que propones, compañera. Totalmente de acuerdo con la compañera Rosa. Eh, Realmente es bastante importante que no simplemente nosotros como maestros, porque pues nosotros estamos con los niños en el colegio, pero la mayor parte del tiempo ellos pasan en sus hogares, en sus casas, y realmente yo creo que cuando pasan casos así, a todos nos duele, a todos nos afecta, son niños inocentes, pues son los niños que están dentro de nuestra profesión, nosotros pues los protegemos dentro, o sea, dentro pues en lo que más podemos, pero sí es importante relacionar a los padres con pues con este tema. Entonces, se tocaría el tema del cuidado personal, se tocaría el tema de lo que también en las emociones, o sea, yo creo que también sería importante tocar el tema
con respecto al amor propio de los niños, que se amen, que se quieran, que se respeten, que todos son iguales, que no, o sea, que independientemente del color de ojos, el color de la piel, si unos somos más bajitos, otros somos más grandes, que eso no influye en ellos, que, o sea, que su autoestima siempre permanezca en alto, que sean auténticos, también podríamos tocar sobre eso. Entonces serían como base tres temas que se tocarían o como tres subtemas que se tocarían en esta clase, que sería, no, perdón, cuatro, nutrición, eh, higiene, eh, autoestima o autenticidad de cada niño y lo que es el respeto a su cuerpo. Sí. Pues también me Entonces, gustaría sumarle como, bueno, resumiendo lo que es la alimentación y la higiene, pues como ponerle mejor hábitos saludables que como concluya las dos, que bueno, en lo que yo propuse, pues no sé si incluí lo de la buena alimentación, también se puede implementar de una vez en esos hábitos. También me gustaría implementarle de pronto reseñas de cómo deben alimentarse, de que no pueden solamente comer dulces y esas cositas así. sí, compañeras, estamos de acuerdo porque los niños hoy en día, mejor dicho, bueno, que también eso viene de casa, porque uno, o sea, los padres a veces acostumbran a los niños a comer y a comer lo que ellos quieren. Cosas que no deben. Exacto. Incluso, bueno, en lo que he ido aprendiendo con distintas materias también me han enseñado que es muy importante los primeros meses de vida del niño, porque ellos ahí también van captando y aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, hay niños que cuando ya cumplen los 6 meses, algunas madres, pues por miedo a que se atraganten, pueda haber una muerte por ahogo, pues no le dan alimentos gruesos a los niños o digamos tan sólidos, sino que tratan como de darle alimentos líquidos como papillas, todo así que sea licuadito. Y también perjudican a los niños de cierta manera porque a esa edad es cuando ellos deben aprender a tragar, aprender a digerir esos alimentos gruesos, grumosos, aprender a conocer sus texturas porque cuando ya ellos crecen se les dificulta o les de pronto ese temor de las madres se les incrusta a ellos mismos, se los transmiten y se les dificulta a ellos en su edad adulta o incluso pequeños también tragar esos alimentos o digerirlos, consumirlos. Me parece bien, compañera, tiene razón, porque es que los niños son una esponja. Y más que todo en esos primeros meses, porque los niños todo lo que ven, por eso dicen que a veces, ay, ya el niño es un lorito, porque los niños repiten todo lo que ellos ven y o sea, los niños hay que dejarlos ser, hay que dejarlos, tiene razón. Y incluso cuando mencionabas también lo del racismo, que no tuvieran los niños de pronto preferencias, es muy importante de que ellos crezcan en un aula y en lo posible los maestros que puedan aportar a su crecimiento, a su enseñanza, los dejen ser libres en esa aula, los dejen ser espontáneos, que ellos saquen su mayor potencial, porque también vemos muchos casos terribles donde hay maestros que pues de pronto falta de amor por la profesión o ciertas cosas no dejan que los niños saquen su potencial, sino que al contrario les hacen bullying ellos mismos cuando los niños no saben leer bien, no se saben expresar o ciertas cosas o por su color, porque eso se ve relativamente en muchas personas. Entonces también me gusta mucho ese tema. Ok, compañera, estoy de acuerdo también en lo que dices de que seamos maestros, seamos amigos, o sea, nosotros somos los maestros de los niños, pero aprendamos a ser sus amigos para que ellos nos tengan confianza, nos cuenten, ellos nos vean como ese lugar seguro cuando les pasa algo en el salón, que no entienden algo, eso es algo importante. Bueno, compañeras, pues me gustaría pues, que ya todos tuviéramos claro cómo se va a realizar la matriz, el orden específico para realmente me gustó mucho, o sea, me ha gustado mucho cómo hemos manejado esto, ya que
pues todas hemos aportado nuestras opiniones y hemos estado de acuerdo. Entonces, quisiera preguntarles que si están de acuerdo de cómo se va a manejar la clase, el inicio, el desarrollo, el cierre. Pues pienso yo que, que al evaluar la clase podríamos evaluarlo de la siguiente manera, de que, o sea, en la participación de los niños, en si estuvieron atentos, en si fueron niños que preguntaban, porque si sabemos que los niños preguntan fue porque prestaron atención, también en la imagen que manda la compañera Valentina, que es el semáforo del cuerpo. No sé si al finalizar también podríamos dejar eso y podríamos dejar como, hay niños que les gusta colorear también, podríamos dejar algunas imágenes para colorear en casa y pues también calificando pues los dibujos y pues la interacción que tuvieron los niños. ¿Qué les parece? Pues yo la verdad creo que está bien, pues tenemos bastante, en el desarrollo de la clase tenemos muchas ideas que son muy buenas porque hablamos sobre la higiene, sobre aprender a cuidar su cuerpo, o sea, estamos hablando de un solo tema, pero metemos varios más, que la verdad me parece muy bien. Al comienzo de la clase ya dimos las ideas también cada una y el desarrollo que vamos a tener en la clase con dibujos, con canciones, como lo había comentado la compañera Rosa. O sea, ya tenemos prácticamente el desarrollo de nuestra clase, que Ok, está muy bien estructurado. ok, compañero. Totalmente Pienso yo que tenemos el desarrollo, el inicio, el desarrollo y el enlace. Ya tocaría ya, pues ya, no sé si, ponerlo en práctica. exacto, si nos conecta, hacemos un, ¿cómo es que se llama? Un InDrive es que se llama, donde pues todas vamos participando para la organización de la matriz y ya, ¿qué les parece? Bueno, compañera, perfecto. No siendo más, pues nos seguiremos comunicando por el grupo de WhatsApp. Fue un gusto compartir este espacio y esta experiencia con cada una de ustedes. Ok, compañera, igualmente, que tengan un resto de día, ajá, que la pasen muy bien este resto de día y pues como dice la compañera Rosa, nos seguimos comunicando por el grupo de WhatsApp para pues ya como tal realizar la matriz ya que tenemos todo planteado. Bueno, Bueno, compañera, no compañera, siendo que más. les vaya bien. Vamos a seguir en contacto y eso, y bueno, que tengamos mucho éxito en esta tarea. Así va a ser Bueno, con el favor de Dios. Bueno, chao, que estén muy vemos. bien. Bueno, chao, que les vaya muy bien.